Muchas gracias, buenas tardes con todos, queridos colegas, queridos compañeros de trabajo. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es bastante, que es el actor civil en el proceso penal. Empezando primero con un lema, ¿no? Muchos que litigamos vemos que la parte agraviada justamente es la parte olvidada, como se dice, ¿no? Y gracias a Dios, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, esto ha cambiado, ¿no? Hoy en día, la víctima ya es considerada del proceso y como tal tiene ciertas facultades y tiene ciertas prerrogativas que antes no tenía. O de tenerlas, no se podía defender muy bien. No había una defensa eficaz. Hoy en día sí lo hay, ¿no? Entonces vamos a ver esta figura del actor civil en el proceso penal. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el actor civil en el proceso penal, pero también, aprovechando que estamos tocando este tema, vamos a hacer un poco una breve aproximación de la responsabilidad civil en el proceso penal. Vamos a ver cuáles son sus principales diferencias y sobre todo, queridos colegas, en esta oportunidad, a partir de los libros que he escrito, delitos sexuales y omisión a la asistencia familiar, tengo aproximadamente más de 10 precedentes, más de 10 casaciones, que el día de hoy voy a compartir el número de los recursos de casación. Ahí nos va a apoyar Yane, un favor nos apoya SAT, los números de los recursos de casación, que son muy importantes a la hora de litigar. Por ejemplo, hace poco se ha dictado un caso, no, aceptabilidad civil en el delito de usurpación. Y vamos a ver cómo en el caso del delito de usurpación se pide la responsabilidad civil, ¿no? Bien, entonces, para poder adentrarnos en nuestro estudio, vamos a ver lo que señala el artículo 98 del Código Procesal Penal. Yo sé que todos ustedes lo conocen. Señala que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, porque según la ley esté legitimado para reclamar la reparación. Ahora, puede existir, acá viene un primer problema, puede existir el hecho de que exista un afectado por el delito y quien esté afectado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Una primera diferencia la podemos encontrar en lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos la parte general del derecho penal, existe el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del delito, ¿no? Entonces, no solamente puede pedir una reparación civil pasivo de la acción, sino pedir una reparación civil el sujeto del delito, ¿no? O en otras palabras, sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del resultado. Por ejemplo, a mí me roban un carro, pero ese carro me dio mi papá, ¿no? Entonces lo robaron a mí, ¿cierto? Yo sería un sujeto pasivo de la acción, pero como el carro está a nombre de otra persona, sería, en este caso mi papá, sujeto le afecta que le hayan quitado su carro. Entonces es por eso que la norma señala quien resulte perjudicado. No que la norma señala por quien resulte perjudicado. Ahora sí se me escucha bien, lugar donde justo yo tengo el router acá al costado, no debería haber problema. A ver, Sí, ¿ahí me sí, escuchan bien? un poquito entrecortado, doctor. Ya, perfecto. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ver dos principales precedentes de lo que nos señala acerca de la reparación civil. Otra de las cosas que el sea absuelto del delito, pero aunque sea absuelto del delito, tiene que pagar la indemnización, porque el juicio de subsunción de res penal, ¿en qué se basa? Se basa en la teoría del delito. Ahora, la etapa probatoria, ¿qué se requiere para condenar a una persona? Lo que se requiere para condenar a una persona es que la prueba, el estándar de prueba, sea de toda duda razonable, ¿cierto? Pero lo mismo no podemos aplicar en este caso a la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil básicamente tiene su fuente en el derecho civil y lo que aplicar son justamente de lo que nos habla el derecho civil.
nos habla el derecho civil? El derecho civil nos habla de que para empezar, para imputar responsabilidad civil, necesito de 4 elementos de la responsabilidad civil, que son antijuricidad, factor de atribución, nexo causal, y que la prueba que necesito para poder lograr que alguien sea, en este caso, condenado al pago de una reparación civil, es simplemente una probabilidad prevalente. Fíjense que en el proceso civil, cuando nosotros litigamos en civil, no se requiere que haya una certeza total, simplemente una probabilidad prevalente de que el hecho haya ocurrido como está en el expediente, lo que conocemos como, entre comillas, la verdad, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos esos 2 puntos, ¿no? Por eso es que la Corte Suprema, básicamente desde el año 2017, es decir, bueno, la otra semana ya estamos, o creo que el viernes, el jueves ya estamos en un año nuevo, prácticamente ya se van a cumplir 9 años desde que poco a poco la Corte Suprema ha ido verificando que, que digamos, se dé la responsabilidad civil en el proceso penal. La respuesta es economía procesal. Primero, porque te ahorras el proceso de indemnización. Mis amigos civilistas sabrán que un proceso de indemnización por daños y perjuicios menos de 5 años, ¿cierto? No dura un proceso de indemnización, y eso que estoy hablando de un proceso rápido, ¿no? Pero, y además de eso, tengo que enviar cartas notariales, tengo que invitarlo a conciliar. Imagínense hacer todo eso, ¿no? En un proceso largo y tedioso, ¿no? Entonces, por economía, lo juntan a también señalar la responsabilidad civil en su sentido. Tiene derecho ¿a qué? A apelar 2 decisiones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 2 decisiones que puede apelar la víctima? Puede apelar la sentencia condenatoria y el sobreseimiento. Puede apelar la sentencia condenatoria y el sobreseimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque veo que hay varios comentarios sobre la señal. Me voy a conectar desde mi celular y voy a tener un ratito, por favor. En la sentencia condenatoria, como en el auto de sobreseimiento, ¿qué era lo que pasaba? Siempre se pedía estándares de prueba que tenía que ver con, más que nada, con la culpabilidad, ¿no? Es decir, para acreditar la culpabilidad. Sin embargo, todo ello ya ha sido estandarizado por la Corte Suprema y hoy creo que no le cabe duda a nadie de cuáles son las razones por las cuales puede apelar el actor civil, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pedir en este caso el actor civil cuando apela, ¿no? Entonces, es por esto que esta casación es muy importante y trascendental. Ya, si bien es cierto, en el Acuerdo Plenario 5/2011 se había establecido, y también en el Acuerdo Plenario 6/2006 se había establecido acerca de lo que es el actor civil o la figura del actor civil en el proceso penal. Recién con esta casación, de hecho fue un caso en el cual se absolvió a la persona, ¿no? Se la absuelve del delito, pero se le condena al pago de la reparación civil. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de presentarnos a una constitución en actor civil en un proceso penal? Primera pregunta, ¿hasta cuándo tenemos plazo? A ver, los plazos son muy importantes y los plazos en el Código Procesal Penal son perentorios e improrrogables, ¿no? ¿Y cuál es el plazo para constituirse en actor civil? La primera pregunta es fácil. ¿Hasta qué etapa procesal en un proceso ordinario? Es decir, en un proceso común. ¿Cuál es el proceso común? El que tiene las 3 etapas, pues, ¿no? Investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral. A ver, ahí es claro, la norma nos dice, el artículo 101, la constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Es decir, antes que culmine la investigación preparatoria, yo ya debo estar constituido como actor civil, ¿correcto? Pero ahora viene otra pregunta.
¿qué pasa si yo estoy en proceso inmediato? ¿O qué pasa si estoy en acusación directa, ¿no? En otro proceso que es acusación directa. A ver, en el proceso inmediato, ¿qué etapa procesal no hay? En el proceso inmediato tenemos que pasa desde las diligencias preliminares, en algunos casos ya ni diligencias preliminares hay, ¿no? Y pasa inmediatamente a incoarse proceso inmediato, ¿correcto? Entonces, en el proceso inmediato me puedo constituir en actor civil hasta antes de la audiencia de control de acusación. Pregunta, ¿cuándo se da la audiencia de control de acusación en proceso inmediato? Se da justo cuando nos citan, ¿no? Nos envían el auto de citación a juicio inmediato, ¿no? Y antes de que inicie el juicio oral, hay una etapa previa que es control de acusación. Tú presentas tu constitución en actor civil incluso al juez penal unipersonal o al colegiado y ellos van a suspender el trámite de la acusación, de la lectura de la acusación, porque primero te tienes que haber constituido en actor civil. Y esto tiene una razón de ser. No es que el legislador lo haya hecho, o perdón, no es que la Corte Suprema lo haya señalado porque, digamos, es la mejor etapa o no, sino lo ha señalado porque en el auto de enjuiciamiento ya tiene que estar debidamente constituidos todos los sujetos procesales. Entonces, si en el auto de enjuiciamiento no están constituidos todos los sujetos procesales, vamos a tener problemas, ¿no? Luego, en la acusación directa, ahí sí hay apertura de diligencias preliminares, pero no te pueden aplicar el 101. ¿Por qué no te pueden aplicar el 101? Porque nunca formalizaron investigación, pues. El fiscal cree tanto en su caso, y su caso está tan sólido, que no necesita formalizar investigación. De inmediato realiza la acusación directa. Entonces, de igual manera, tienes hasta antes del control de acusación fiscal para poder presentar tu solicitud de constitución en actor civil. Recuerda que el principio, ¿cuál es? Que antes cuando se emita el auto de enjuiciamiento, todos los sujetos procesales deben estar debidamente constituidos, ¿correcto? Todos los sujetos procesales deben estar correctamente sustituidos. Ahora, viendo la siguiente diapositiva, podemos observar cuáles son los requisitos que exige la ley, en este caso el artículo 100 del Código Procesal Penal, para poder constituirnos en actor civil. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice. Ahí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahí nos dice, una más, denle porfa a la diapositiva, una más. Ahí está, constitución en actor civil y ahí están todas las etapas, ¿no? Todo lo que debemos de hacer. Paso 1 que debemos de realizar, ¿cuál es? ¿Dónde están los requisitos? En el artículo, en este caso, están en el artículo 100 del Código Procesal Penal, ¿no? En el artículo 100. Primero, la solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el juez de la investigación preparatoria. Entonces, como nosotros sabemos, nuestro Código Procesal Penal se caracteriza por ser, en este caso, contradictorio y que una de las novedades que trae es que se usa mucho la oralidad en el proceso penal. Sin embargo, nuestro sistema no es del todo oral. Todavía se ha quedado algunas cosas, algunos actos procesales se tienen que presentar por escrito. Entonces, uno de ellos es la solicitud se presenta por escrito. Fíjate que en todos los casos se presenta por escrito. Y fíjate que en todos los casos se presenta ante el juez de la investigación preparatoria. ¿Yo puedo sustentar mi constitución en actor civil en la misma audiencia? No, no puedo. Tengo que antes haber presentado mi constitución en actor civil. En el proceso ordinario, yo presento mi constitución en actor civil y se arma un incidente aparte, ¿no? Muchos han visto que se arma un incidente aparte. Y ahí el juez lo que hace es notifica a las partes para ver si las partes tienen alguna oposición a la constitución en actor civil, y si nadie tiene oposición, el juez declara fundada la constitución en actor civil, ¿correcto? Entonces, hasta ahí siempre cumplimos con el primer requisito. Luego, esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, o sea, acá ya hay una sanción procesal en caso yo no cumpla con uno de los requisitos. Dice, las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica, ¿no? Con las generales de su representante legal. Tiene que haber
lo que se conoce como la identificación plena de la persona que está solicitando la constitución en actor civil. Lo que en tu demanda en la vía civil son los requisitos contenidos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil, ¿cierto? Ahí tienes que señalar tu nombre completo, tu dirección, tu domicilio procesal, tu casilla electrónica, tu correo, entre otras. El literal B se parece mucho a otro requisito del artículo 424 del Código Procesal Civil, que es la indicación del nombre del imputado. Imagínate ahí que dijera nombre y dirección del demandado, ¿no? Y obviamente, si es que hay tercero civilmente responsable, también, ¿no? Pero en el C es donde me voy a detener, porque en el C dice el relato circunstanciado del delito en su agravio y la exposición de las razones que justifican su pretensión. Ah, ya. Acá ya no es cualquier cosa, ¿no? Acá ya no es poner simplemente datos ni nada. Acá ya tengo que explicar de manera clara y precisa. ¿Tú te acuerdas que cuando el fiscal acusa, el fiscal tiene que realizar el relato circunstanciado de los hechos de manera clara y precisa, lo que en doctrina se conoce como la imputación concreta? Ya, algo parecido a la imputación concreta hay, ¿no? Con sus limitaciones, obviamente, pero en este tercer requisito, el relato circunstanciado del delito, es decir, principalmente basándome en qué es lo que pasó. Si me dice el relato circunstanciado, ¿yo qué entiendo por circunstanciado? Las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. También las tengo que decir en mi constitución en actor civil. ¿Por qué? Porque si la persona imputada que tiene derechos, tú sabes que tiene derechos, en el artículo 71 señala, inciso 1, inciso 2, literal A, señala que tiene como derechos conocer los cargos formulados en su contra, y el fiscal le tiene que explicar de manera clara y precisa por qué lo quiere meter a la cárcel, por qué lo quiere condenar, por qué lo acusa de un delito. Yo te pregunto, ¿esa persona no tiene derecho también a saber por qué le están pidiendo el pago de una indemnización? En otras palabras, ¿por qué esa persona tiene que pagar? Entonces, la respuesta es, tiene que pagar por esto. Y tú relatas de manera circunstanciada, en este caso, los hechos. ¿Pueden ser los mismos hechos que la fiscalía? Pueden ser los mismos hechos. ¿Por qué? Estamos bajo el principio de inmutabilidad de los hechos. Los hechos no cambian, ¿correcto? Lo que cambia es la calificación jurídica, el grado de intervención, de repente hay algún dato que se nos pasó, una circunstancia objetiva, una condición objetiva de punibilidad, etcétera. Pero el hecho en este caso no se puede cambiar. Si lo cambias, estarías cometiendo, o si es la fiscalía el que lo cambia, por ejemplo, en la formalización de la investigación preparatoria dijo A y en la acusación dice B, estamos ahí ante una acusación sorpresiva, ¿no? Que el Tribunal Constitucional lo ha señalado en el expediente 2803-2023, proceso de habeas corpus, el famoso caso Klimper-Eckermann, ¿no? Si lo gustan revisar a partir del fundamento 44 y 45, ¿no? Ahí señala lo que se conoce como la acusación sorpresiva, cómo cambiaron los hechos. Pero los hechos no se cambian, ¿ya? Pero además nos dice lo siguiente, y las razones que justifican su pretensión. Pues tú como abogado, nosotros como abogados, tenemos que sustentar en qué se justifica los 10.000, 20.000, 30.000, 1.000.000 de soles que estamos pidiendo como indemnización. Y se va a justificar no en el derecho penal, porque el derecho penal no persigue una condena por pago de dinero, ¿correcto? Sino en lo que señala el Código Civil. Yo te voy a invitar a que revises el artículo 1969 del Código Civil, ¿no? Ahí señala, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. ¿Qué tipo de responsabilidad es? Extracontractual. En la mayoría de casos, por no decir en todos los casos que hablemos de responsabilidad civil en el proceso penal, vamos a hablar de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es la diferencia? La responsabilidad civil contractual se basa en la inejecución de una obligación, ¿cierto? Y además en la responsabilidad civil contractual, en la mayoría de casos, en el contrato establece cuál es la penalidad, cuál es la afectación que se genera. En cambio, la responsabilidad civil extracontractual es justamente en aquella donde no hay contrato.
y aquella que se basa en el deber genérico de no hacer daño a nadie, ¿no? Entonces ahí encontramos un primer elemento que lo vamos a hablar más rato, que es la antijuricidad. ¿En qué más tengo que justificar mi pretensión? En el factor de atribución. ¿Qué le voy a atribuir? ¿Dolo o culpa? ¿Y qué más le puedo atribuir aparte de dolo o culpa? Porque en algunos casos, por ejemplo, existe responsabilidad civil objetiva. ¿Dónde encontramos la responsabilidad civil objetiva? En el artículo 1970. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro está obligado a repararlo. Por ejemplo, el uso de automóviles. Cuando tú cometes independientemente de que fuera infracción de tránsito o fuera un accidente de tránsito, en todos los casos hay responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad civil objetiva. Porque es un bien riesgoso el auto. Si tú tienes mascota y tu mascota causó un daño, ¿no? En este caso también es responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque el uso de las mascotas es un bien riesgoso. Entonces ahí no se va a determinar la responsabilidad civil subjetiva. No va a haber dolo ni culpa. ¿Correcto? Seguimos todavía en la cuarta diapositiva. Porque, ¿qué más nos falta ver? Nos falta ver, en este caso, cuáles son, en este caso, ya hemos visto las razones que justifican y la vamos a desarrollar en el tema de fondo. Acá estamos viendo el tema procesal. ¿Cuáles son las facultades que tiene el actor civil? ¿Qué puede hacer el actor civil? El artículo 104 nos dice, el actor civil puede, miren, deducir nulidad, ¿correcto? Ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios, ¿no? Que la ley prevé, o sea, puede apelar, puede interponer casación también, ¿no? Y en este caso, también puede, por ejemplo, interponer reposición, ¿no? Y puede también interrogar, ¿no? Puede interrogar, contrainterrogar en el juicio oral. Entonces, en el artículo 104 vemos todas las facultades que tiene el actor civil en el proceso penal, ¿no? Puede también pedir otras solicitudes, ¿no? Puede pedir otras solicitudes. Pero no solamente es lo que está en la norma. Ya la Corte Suprema ha desarrollado caso por caso qué vamos a hacer ante responsabilidad civil. Por ejemplo, en estafa ha salido hace poco una casación. ¿Cómo se puede apelar en ese caso? ¿Cómo se puede apelar en caso de accidentes de tránsito? También la Corte Suprema ha señalado. Entonces, como podemos observar en este punto, lo importante, ¿no? Lo importante en este caso es señalar los requisitos. Ahora, una pregunta, y acá voy a lanzar la primera casación, así que tenemos que estar muy atentos. Primera pregunta, ¿no? Los herederos están obligados a devolver lo que señale en la sentencia condenatoria. En este caso, por ejemplo, ponte que en la sentencia condenatoria dijeron, se le condena 100.000 soles. A ti y a mí nos enseñaron que la responsabilidad penal se extingue con la muerte, ¿cierto? Ya no puedes meter a la cárcel a un muerto. Perfecto, hasta ahí todos claros. La pregunta es, ¿qué pasa con la responsabilidad civil? ¿Qué pasa con la indemnización que el juez señaló en la sentencia? Ajá. Casación 849-2023 Piura. Repito, casación 849-2023 Piura. A partir, en este caso, de los fundamentos, el fundamento cuarto, me parece, ¿qué es lo que señala? Nos dice lo siguiente, ¿no? En este caso, se puede observar que la responsabilidad civil tiene como requisitos antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño, ¿no? Señala todos los requisitos. Y además señala, en este caso, que las pretensiones civiles, ¿no? Como en este caso es la indemnización, también se le tiene que, o se le repite contra los herederos, ¿no? En el fundamento quinto, la transmisión de la reparación civil a los herederos, que ya quedó establecido el fallecimiento de tal y el conocimiento de la causa por parte de su heredero. Por lo tanto, es de aplicación, mira, el artículo 96 del Código Penal que establece que la obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos. Siendo así, la indemnización a favor del agraviado tal la tiene que pagar el heredero. Porque acuérdate que quien hereda algo, a los que han estudiado derecho de sucesiones, mis amigos civilistas, sabrán que no solo se heredan las casas, los terrenos, los carros, o sea, no solamente se heredan los activos,
también se heredan los pasivos, ¿no? Y uno de los pasivos es la deuda. Entonces, en el fundamento quinto de la casación 849-2023 Piura, si te sirve para una audiencia que tengas en la cual quieres, en este caso, imputarle responsabilidad civil al heredero, lo puedes hacer, ¿no? Acá hay una parte que nos señala el código penal también, ¿no? Bien, vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva que nos dice, en este caso, ¿qué es lo que se busca con la responsabilidad civil en el proceso penal? Mira, una de las cosas que se busca es, en este caso, el resarcimiento de los daños causados producto de la vulneración del deber jurídico de no causar daño a otro. Pregunta, ¿dónde está este deber jurídico de no causar daño a otro? Artículo 1969 del Código Civil, Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿no? Esta es la famosa responsabilidad aquiliana, también conocida como responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Y te voy a dejar una casación interesante. Casación 1753-2008 Callao, pero ojo, este es de la Sala Civil. Casación 1753-2018 Callao de la Sala Civil. Señala que la responsabilidad civil extracontractual tiene lugar como consecuencia del deber genérico de no causar daño. Es por eso que ahí te dice, la responsabilidad lo que busca es obviamente el deber de no causar daño a otro. Y segundo, la responsabilidad civil contractual, que no la vamos a ver acá, ¿no? Porque acá estamos estudiando más que nada en un proceso penal, lo que busca es resarcir los daños producto de la inejecución de una obligación contenida en un contrato. Y en la mayoría de contratos se establece en esa cláusula famosa, ¿no? De la cláusula penal que hay en los contratos, se establece cuál va a ser la penalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo un contrato de arrendamiento y en ese contrato de arrendamiento señala de que el plazo del contrato es por un año, ¿no? Por un año forzoso, todavía dice. ¿Qué pasa si mi inquilino se va antes? En ese caso, yo ya, ¿qué puedo hacer? Pues si lo peor que le podía hacer era desalojarlo, pero él ya solito se desalojó. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Ah, para eso en mi contrato tengo que poner que en caso se vaya antes de que vence el contrato, ¿no? Tendrá que pagar 2 cuotas de arrendamiento por concepto de ¿qué? De lucro cesante. ¿Qué cosa es el lucro cesante? Es un tipo de daño. Un tipo de daño que se establece en un contrato. Entonces ahí estamos ante una responsabilidad contractual, producto de que se realizó la inejecución de una obligación por parte del arrendatario, se hace uso de esta cláusula para poder, en este caso, obligarlo al pago o a simplemente no tener que devolverle en este caso, la garantía o los adelantos que se dan. ¿Te das cuenta la diferencia? Una nace de un contrato, el otro nace del deber genérico señalado en el artículo 1969 del Código Civil de no generar daño a nadie. Y además acá encontramos el primer elemento de la responsabilidad civil. ¿Quién ya se dio cuenta cuál es el primer elemento de la responsabilidad civil? A ver, el primer elemento es la antijuricidad, ¿correcto? Es la antijuricidad. ¿Dónde encontramos la antijuricidad, por ejemplo? Vamos a ver otra casación penal en la cual nos señale los elementos de la responsabilidad civil. Por ejemplo, la casación 414 de La Libertad. 414 de 2022, La Libertad. Ahí me señala cuáles son los elementos de la responsabilidad civil. Y esta casación es de hace poco, es del 17 de septiembre del 2025. Si nosotros vamos rápidamente a lo que señala uno de sus fundamentos, ¿no? Que es el fundamento cuarto, ahí señala lo siguiente, ¿no? La conducta de la encausada fue antijurídica. Antijurídica, entonces es el primer elemento. Segundo, además señala que existe una relación de causalidad. Segundo elemento, relación de causalidad. Por último, como factor de atribución es patente. Tercer elemento, factor de atribución. Y siguiente elemento es el daño, ¿no? Es el daño que se tiene que indemnizar. Entonces, ya tenemos los 4 elementos señalados. Antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño. Una de las casaciones en las que lo podemos encontrar, 414 de 2022, La Libertad, ¿no? Una de las más recientes. Ahora bien, la antijuricidad, como todo en la vida,
tiene sus excepciones, y sobre todo en el derecho. ¿Cuáles son las excepciones a la antijuricidad? Ojo, esta antijuricidad no es igual a la antijuricidad penal. Aunque se parece en las causas de justificación, no es lo mismo, porque la antijuricidad penal básicamente se basa en que la conducta fue realizada sin ninguna causa de justificación contenida en el artículo 20 del Código Penal, ni tampoco ninguna causa de justificación supralegal, ¿no? Pero la antijuricidad en materia penal es un elemento de la responsabilidad civil que se basa, en este caso, en no causar daño a otro, ¿correcto? En que la conducta generada generó, en este caso, ese deber, ¿no?, de no causar un daño a otro. Entonces, ¿cuál es la primera excepción? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la diapositiva número 6. ¿Qué nos dice? En el ejercicio legítimo de un derecho, legítima defensa y estado de necesidad. Si yo, en este caso, acredito alguna de estas tres excepciones a la antijuricidad en el ejercicio legítimo de un derecho, por ejemplo, si es que el artículo 920 del Código Civil, ¿qué me señala? El artículo 920 del Código Civil. ¿Qué pasa si ingresan ocupantes precarios, invasores a mi domicilio? Un principio del derecho real de posesión, en este caso, es que yo puedo defender, ¿no?, la fuerza la puedo repeler con fuerza. Y yo estoy, en este caso, en ejercicio de mi derecho a la propiedad, yo los puedo sacar dentro de los 15 días, incluso sin necesidad de requerir una resolución judicial. Incluso en ese caso me puede ayudar la policía, me puede ayudar la municipalidad también, ¿no? Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? En el artículo 920 del Código Civil, lo que se conoce como la defensa posesoria extrajudicial. Ahí estás ejerciendo un derecho, el derecho a la propiedad. Pero tú me dirás, pero estás ejerciendo el derecho a la propiedad, no a la posesión. No, acuérdate que uno de los atributos de la propiedad es la posesión, ¿correcto? Entonces, estás ejerciendo tu derecho a la propiedad, ¿correcto? En uno de los atributos que es la posesión. Segundo, la legítima defensa. En este caso, ¿cuándo hablamos de legítima defensa? Cuando en este caso estamos ante, ¿no?, protegiéndonos de un mal, de un peligro igual, un peligro inminente, ¿no? Pero la legítima defensa tiene tres requisitos que ya han sido señalados, incluso están en el artículo 20 del Código Penal: agresión ilegítima, falta de provocación y estado de necesidad, ¿correcto? Y por último, el estado de necesidad, ¿no? En este caso, si yo acredito estado de necesidad, también puedo solicitar como causa de justificación de mi conducta. El factor de atribución. Eso está en la diapositiva número 8. En el factor de atribución, ¿cómo se da el factor de atribución en este caso? Puedes atribuir la conducta ya sea por dolo o por culpa, ¿no? Ya sea por dolo o por culpa. Yo me acuerdo que los profesores franceses tienen un libro sobre esto, los llamados los Massieu, ¿no? Los Massieu decían que la diferencia entre el dolo y la culpa es la diferencia que existía entre el malvado y el tonto, ¿no? Por un lado, el dolo es realizar la conducta, obviamente, con la intención de querer generar un daño, mientras que la culpa es, aunque yo tenía la obligación de verificar determinado acto, no lo hago, ¿no? Y por mi imprudencia o negligencia se termina causando este tipo de daño. Pero hay un factor de atribución que es objetivo, que es cuando se utilizan bienes riesgosos, como ya lo hemos visto en el artículo 1970 del Código Civil. ¿Cuáles son los bienes riesgosos más conocidos? El auto, las mascotas, ¿no? En ese caso ya no hay necesidad de comprobar dolo o culpa. El simple hecho de que una de estas, por culpa de estas, digamos, cosas o animales se haya generado el daño, de por sí ya genera el deber de indemnizar, ¿no? Entonces ahí no se va a ver si es que hubo dolo o hubo culpa. Ojo, estamos hablando de responsabilidad civil, no de responsabilidad penal. Ahora, el nexo causal. ¿Cuál es el nexo causal? Entre la conducta realizada por el agente, tiene que haber una causa adecuada, ¿no? Tiene que haber esa relación causa-efecto, ¿no? Justamente porque me robó mi celular,
ahora le tengo pánico a salir a la calle y me ha generado un estrés postraumático debido a que me robó. Antes no tenía eso. Entonces, la causa es que me robó. La consecuencia es que ahora tengo acreditado con mi certificado emitido por un perito psicológico, tengo estrés postraumático. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La causa, ¿no? En este caso hay una relación de causalidad entre, en este caso, el acto, el presunto hecho delictivo o el presunto hecho generador del daño, no necesariamente puede ser delito, y la consecuencia, lo que me generó. Producto de la incesante cantidad de puñetes que sufrió el agraviado, pues se le fracturó el tabique, se le fracturó los dientes, se le fracturó pues partes delicadas de su cara, de su rostro y ha quedado desfigurado. ¿Producto de qué? De las lesiones generadas por el acusado, digamos, ¿no? Entonces, si no hubiera el acusado realizado esa conducta, el hombre estaría con su cara en perfectas condiciones, pero no lo está. Entonces hay una causa entre lo que hizo, ¿no? Y el daño que generó. Producto del hecho de que le desembolsé 20.000 soles pensando que así costaba un carro 0 kilómetros, pues me quedé sin dinero, ¿no? Y lógicamente eso generó un daño patrimonial. Entonces ahí te das cuenta que existe una relación de causalidad, causa-efecto. Después veremos si es que es suficiente, en este caso, el deber de idoneidad en el engaño, etcétera. Pero por lo menos ahí hemos observado que existe una causa-efecto. ¿Cómo se fractura el nexo causal? ¿Cuándo no hay nexo causal? Primero, en el caso de caso fortuito, ¿no? En este caso, pues estás en plena Costa Verde, ¿no? Y de la nada, pues, te cae una roca de esas que se caen producto del cerro, ¿no? Esa roca, pues, por más que hayan mallas de seguridad y todo, igual te cayó, pues, ¿no? Y te generó un daño en el parabrisas. Entonces, en ese caso es caso fortuito, ¿no? Porque a pesar de que pusieron las mallas, a pesar de que las mallas estuvieron bien puestas, una se escapó. Fuerza mayor, cuando no depende, en este caso, de las circunstancias, sino ya es algo que escapa, en este caso, a las partes, ¿no? Es ya algo de fuerza mayor, algo que por lo general está relacionado a la naturaleza propiamente. Y por el hecho propio de la víctima, ¿no? Este también es muy importante, ¿no? El hecho propio de la víctima es lo que se parece en derecho penal a la autopuesta en peligro, ¿no? Pero el hecho propio de la víctima tiene que ver también con el deber de idoneidad que tiene la víctima, ¿no? Así que tenemos que tener acá cuidado. Por ejemplo, el ladrón que entra a mi casa, ¿no? Y le mordió a mi perro, ¿no? El ladrón no puede decir, oye, yo soy la víctima, tu perro me mordió. Cuando se trata de perros, en este caso, no hay que probar dolo ni culpa, sino basta, en este caso, que sea el perro. No, en todo tiene sus excepciones. Y en este caso es hecho propio de la víctima. Si tú no hubieras entrado a mi casa a querer robar, mi perro jamás te hubiera mordido. ¿Correcto? Cuando sale mi perro a la calle, siempre le pongo su bozal. Cuando está en casa, lo dejo sin bozal. ¿Por qué? Porque en la casa estamos solamente personas de confianza. Tú ingresaste y por hecho propio de la víctima hay una fractura del nexo causal. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, por más que haya antijuricidad, por más que haya factor de atribución, no hay nexo causal. Y si no hay nexo causal, si se fractura el nexo causal, no hay obligación de indemnizar porque no se han configurado los 4 elementos de la responsabilidad civil. Por último, ya pasamos acá en el 10, pasamos a lo que es el daño, ¿no? El daño. El daño patrimonial. ¿Qué cosa es el daño patrimonial? Todo aquello que tú puedes efectivamente comprobarlo rápidamente con dinero, ¿no? Por ejemplo, te chocaron el carro, ¿no? Y tú sabes cuánto cuesta, pues, mandarlo a pintar, mandarlo a planchar. Tú sabes cuánto cuesta un faro, puedes saber cuánto cuesta una puerta, etcétera. Entonces tú puedes determinarlo, ¿correcto? Ese es el daño patrimonial, tú lo puedes determinar. Pero el daño patrimonial, a su vez, se divide en dos. En el daño emergente
que es justamente el daño, el menoscabo que se acaba de realizar, y el lucro cesante, que es la renta o ganancia dejada de percibir. Mira, me voy a quedar sin carro 30 días, ¿no? O 3 o 5 días, y yo pues soy abogado litigante, tengo que andar con mi carro de acá para allá, porque me ponen, tengo que visitar a mi cliente en Huaral, porque tiene mañana declaración, perdón, en su interrogatorio, después tengo que irme al penal de Cañete el día siguiente, después tengo que irme al Palacio de Justicia a hablar sobre una casación que hasta ahorita no me resuelven, entonces yo ando todos los días con mi carro. Y si no estoy con mi carro, mis clientes obviamente me van a empezar a llamar y me van a decir, doctor, ¿por qué la demora? Entonces, yo genero en este caso un problema que va más allá del simple daño. Ahora tengo que gastar, ¿no? Un dinero que no lo tenía previsto en taxis, en movilidad, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el lucro cesante, la ganancia, en este caso frustrada, la que se deja de percibir. Ya no ganas igual que en las circunstancias en las cuales te encontrabas. Ahora bien, en este caso vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la oportunidad para constituirse en actor civil en el proceso inmediato? Ya lo habíamos señalado que era al momento, en este caso, pues constituirte en actor civil desde el momento en el cual se aperturan diligencias preliminares o máximo hasta el control de acusación. Bien, señores, vamos a ver lo siguiente antes de pasar a las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver en el caso de accidentes de tránsito, ¿cómo se realiza el cómputo de la responsabilidad civil cuando yo tengo SOAT? Para ello voy a anotar la casación 2424-2022 Cusco. En esta reciente casación del 29 de mayo del 2025, de este año que aún no acaba, se señala que el SOAT llega a cubrir el monto perjudicado, ¿no? En este caso, y su objetivo es asegurar la atención inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren daños personales. La generación de un daño o acto lesivo implica responsabilidad civil, ¿no? Y en este caso, la acción indemnizatoria puede ser dirigida también a la aseguradora. ¿Por qué crees que pagas tu SOAT? Porque ahí una de las cosas que estás haciendo, le estás cargando la responsabilidad civil a otro, ¿correcto? Siempre y cuando se cumplan los requisitos, obviamente, que se establecen en el contrato, en la póliza, ¿no? Y también hay quienes contratan un seguro aparte, ¿no? El seguro vehicular, etcétera. Siempre y cuando se respeten las cláusulas en este caso, los términos y condiciones de la póliza de seguro, puedes en un proceso penal también tener este beneficio. Pero obviamente tienes que ver la póliza. Por ejemplo, en la póliza del seguro vehicular se señala de que si el que conduce el vehículo no tenía brevete, entonces la aseguradora no tendrá que pagar nada. Ahí tienes que tener cuidado. El responsable vas a ser tú, y por más que tengas SOAT y seguro vehicular, no vas a poder involucrar en la parte civil a la aseguradora. O también señala que quien se encuentre en estado de ebriedad manejando, en este caso, no cubrirá el seguro. Entonces, ahí tienes que tener cuidado. Entonces, ¿qué puede ser la aseguradora? Tercero civilmente responsable. ¿Qué puede ser la aseguradora sobre quien recaiga la responsabilidad civil? ¿Por qué? Porque tú has contratado a alguien para que, en este caso, asuma esa responsabilidad. Luego, la pregunta de cajón. Una de las preguntas de cajón que me hacen. Incluso llegó al despacho, ¿no? Esta pregunta. ¿Sabe qué, señor abogado? En este caso, el anterior juicio, ¿no? Lo absolvieron al señor, ¿no? Y mi abogado apeló, ¿no? El actor civil apeló en este caso y declararon nulo el juicio. Pero ahora lo vuelven a absolver, ¿no? Pero él es culpable del delito. Pero ¿sabe qué? La fiscalía no ha apelado. La fiscalía no ha apelado. ¿Podemos nosotros, como actor civil, apelar a responsabilidad penal? Podemos apelar sobre la base de la prueba, solicitando, en este caso, la culpabilidad, que se acredite la culpabilidad del imputado. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Correcto? En este caso, la casación 1622-2022 Huánuco, una casación del 13 de febrero del 2025, ha señalado, en este caso, de que solo el actor civil puede apelar únicamente por la responsabilidad civil, nada más. No puede apelar por la responsabilidad penal. ¿Correcto? Y por último, otra de las casaciones interesantes es la casación 482-2022-1.
esta me señala cuál es la oportunidad para constituirme en actor civil. ¿Correcto? Y uno de los casos también interesantes que hemos tenido es qué pasa en el caso del delito de usurpación. En el delito de usurpación, fíjate que no solamente puedes pedir como reparación civil una indemnización, sino que además, tú te acuerdas que en el proceso judicial civil se pedía el desalojo, ¿no? Se pedía el desalojo. En la constitución en actor civil puedes no solo solicitar montos indemnizatorios, también puedes solicitar, como en el caso de procesos de usurpación, ¿qué pasa si se mete un invasor a tu casa? Bueno, en ese caso, en la constitución en actor civil también puedes solicitar el desalojo preventivo, ¿correcto? Puedes solicitar el desalojo preventivo. En el caso de constitución en actor civil, solicita la indemnización y también el desalojo preventivo o la restitución del bien inmueble. También puedes solicitar la restitución del bien inmueble. Por último, queridos amigos, también tenemos la responsabilidad, en este caso, la casación 764-2022 TACNA. ¿De qué nos habla esta casación? Para ir terminando. Esta casación es del 22 de septiembre del 2025 y nos habla de la acción civil derivada de un hecho punible, pero sobre el delito de lavado de activos. Aunque lo encontraron inocente, en este caso del delito de lavado de activos, sí lo encuentran responsable, en este caso, por el hecho de lavado de activos, ¿no? No como delito, sino como hecho generador de una reparación civil. Yo les quiero agradecer enormemente por este espacio, por haber compartido con nosotros y a pesar digamos, de las dificultades, siempre tratamos de salir adelante para poder compartir información y que cada vez pues podamos todos aprender un poco más de derecho día a día. Porque abogado, como ustedes saben, todos los días nosotros tenemos poco a poco que ir aprendiendo, que ir reforzando lo aprendido para cada día dar lo mejor en cada audiencia, en cada espacio en el que nosotros podamos litigar. No quiero dejar pasar la oportunidad también para agradecer mucho a Yuris por este espacio y para desearle a todos ustedes también un feliz año, ya que, digamos, la próxima clase que tengamos va a ser, de hecho, el próximo año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Paredes, por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estimados colegas, los invitamos a escribir sus dudas en el chat de Zoom o si desean pueden levantar la mano para participar. Doctor, tenemos la primera pregunta. Nuestro colega Willy nos menciona, si no me constituyo como actor civil, como abogado del agraviado, ¿hasta qué punto puedo intervenir en el proceso? Claro, puedes intervenir hasta el final del proceso, pero no vas a tener, no va más allá de lo que puedas conocer del proceso, va de lo que puedas hacer en el proceso. Y lo que puedes hacer en el proceso, en este caso, es a partir de tus facultades. Como actor civil tienes facultades señaladas en el artículo 104. Tú puedes quedarte hasta el final del proceso y escuchar la sentencia. Incluso puedes apelar la sentencia condenatoria, pero no vas a poder ofrecer prueba, no vas a poder, por ejemplo, interponer o deducir nulidades, no vas a poder, por ejemplo, en algunos casos, interrogar, contrainterrogar. ¿Por qué? Porque no estás constituido en actor civil. Entonces, tus facultades están establecidas en el artículo 104. Y si quieres ser una parte, no digamos pasiva, no que escuche, no que vea, sino una parte que esté activamente en el proceso, entonces tienes que constituirte en actor civil para poder ejercer todas esas facultades, ¿no? Gracias, doctor. Colega Arzana ya tiene su micro activado. Puede participar. Muchas gracias. Doctor, lo que quisiera preguntarle, y seguramente que voy a tener respuesta, es sobre el tema de la oportunidad de constituirse en actor civil. Y si en esa oportunidad el actor civil no logra incorporarse, ¿no? A pesar de que esa etapa ha fenecido, ha caducado, vamos a decir así, ha caducado, pero el juez lo admite posterior a ello, dentro de la audiencia de control de acusación. ¿Qué se debe de hacer con el juez? ¿Lo matamos, doctor? ¿O? Claro. A ver, ahí en este caso, la constitución del actor civil, entiendo que la pregunta es en base a un proceso ordinario, ¿no? Un proceso común, el que tiene las tres etapas, porque si el juez lo ha hecho... Proceso común, doctor. Proceso común. Bien, en este caso, el artículo 101 señala, la constitución debe efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. En este caso, la defensa
o incluso hasta el Ministerio Público como defensor de la legalidad tiene que interponer una nulidad, ¿no? ¿Por qué sería la nulidad? La nulidad sería, en este caso, por inobservancia de las normas procesales y constitucionales. Se está vulnerando el debido proceso. Los plazos son, en este caso, el plazo precluyó. Es como que, por ejemplo, me acepten una apelación al séptimo día, ¿no? Ya no me pueden aceptar la apelación al séptimo día, pues, ¿no? Y si me la aceptan, en este caso, el problema va a ser que después puedan declarar nulo el concesorio de apelación. ¿Qué se tiene que solicitar? La nulidad de la constitución en actor civil. ¿Por qué? Porque se hizo fuera de fecha. Doctor, a propósito, justamente es una experiencia que penosamente he tenido. Se ha planteado la nulidad y llegó a la sala superior. Y la sala superior, para sorpresa de todos, ha declarado infundada la nulidad y ha ratificado la constitución del actor civil, aduciendo de que no hemos presentado la apelación. O sea, ¿qué es lo que ocurre? El recurso de apelación, pues perdón, de nulidad, en este caso ya no es un remedio, sino es un recurso. Entonces, pero la sala superior ha confirmado la constitución de actor civil fuera de plazo, ¿no? Y desestimando la nulidad, desestimando todo lo que se ha manifestado en la audiencia y todo, y no, está bien concedida la constitución de actor civil porque ellos son los agraviados. Eso es correcto, ¿no? Pueden ser los agraviados, pero una cosa es ser agraviado, otra cosa es ser actor civil. Yo le aseguro que si de repente presenta otro, digamos, en este caso, evidencia a través, por ejemplo, ahí hay una infracción normativa procesal, ¿no? Hay una infracción normativa procesal que está infringiendo el debido proceso, pero más que nada está infringiendo el artículo 101. Y una de las causales para el recurso de casación es la infracción normativa procesal. Además, se está confundiendo, ¿no? En este caso, la sala, porque una cosa es la nulidad y otra cosa es la apelación. La apelación es una revisión que hace el juez, en este caso de la resolución emitida por el juez inferior y le da facultades, ¿no? Puede revocar, puede declarar nula, puede declarar fundada, infundada. Pero en el caso de la nulidad es un remedio procesal que el mismo juez, que le da la potestad, el mismo juez que realizó el acto procesal aparentemente nulo, de revisar, pues es un remedio. En este caso, él mismo puede darse cuenta de su error, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, pero ahí se está afectando por parte de la sala lo que se conoce como una infracción normativa procesal que podría ser, tendríamos ahí sí que ver el caso a caso, una causal de recurso de casación. Y sería muy interesante también si llega a la Suprema ese tipo de casos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Colega Néstor ya tiene su micro activado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Amigo Néstor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Quisiera algunos tips para poder ejecutar una sentencia en donde se ha declarado prescrito el delito, pero se ha condenado a un tema de pago de reparación civil. En este caso, ¿cómo se va a ejecutar esa reparación civil, doctor? Gracias. Es interesante, ¿eh? La ejecución de las sentencias, en este caso absolutorias o que archivan el caso, etcétera. Prescrito, No, doctor. no, o prescrito, como en este caso. O sea, me refiero a todos aquellos casos en los cuales no hay una condena penal, porque nosotros estamos acostumbrados, para explicarlo así de manera general, a que cuando lo condenan a suspendida, ahí sí pedimos el pago de la reparación civil y es fácil, ¿cierto? Porque es regla de conducta. Entonces, si él no lo paga, se va preso. Hasta ahí, bien. Pero ¿qué pasa en casos como los que tiene el colega? No olvidar que en ese tipo de casos la responsabilidad civil sigue y obviamente no lo van a condenar, ¿correcto? Pero como existe una sentencia que obliga a un pago, me da la oportunidad a solicitarle al mismo juez de investigación preparatoria, que además es un juez de ejecución, a realizar todas las medidas de ejecución forzada que podría hacer, por ejemplo, un juez civil. En el mismo proceso podría ser ejecuciones que tengan que ver con el pago de la reparación civil. Y cuando me refiero a ejecución, me refiero al término civil de ejecución. Me refiero al término de solicitar embargos, de, por ejemplo, solicitar información a entidades bancarias con la finalidad de embargarle la cuenta,
de todas las potestades que en el proceso civil hay y que el juez civil tiene para ejecutar una deuda, son las mismas que el juez penal tiene para ejecutar una deuda. Así que, obviamente, ahí ya no se puede pedir que se vaya preso, pero sí se puede pedir, se puede utilizar todos los mecanismos civiles con el juez penal para el pago de la deuda. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nuestro colega Brian nos menciona cómo sustentar el elemento daño de responsabilidad civil extracontractual, sobre todo en lo que refiere al daño moral. Claro, justamente lo que yo tengo entendido es que la sala civil de la Corte Suprema, no sé si ya lo hizo o todavía no lo hace. Como ustedes sabrán, las casaciones civiles así nomás no se publican en la página del Poder Judicial, pero hasta hace poco habían establecido o un pleno casatorio, si no me equivoco, o iban a hacer un pleno jurisdiccional en el cual se establezcan estándares para la cuantificación del daño moral. ¿Saben por qué? Porque el daño moral, justamente como señala el doctor, el colega, es difícil de probar, por no decir imposible. Entonces, ¿cómo puedo hacer para probar el estándar del daño moral? La verdad es muy difícil, pero una de las cosas que se tiene que utilizar es ver el nivel de intensidad que ese hecho haya causado. Si es un daño psicológico, es fácil, porque de repente voy a tener como prueba en este caso el certificado psicológico y me voy a basar en ello para ver qué tipo de daño psicológico tiene. Pero si es que es solo daño moral, justamente al ser un daño extrapatrimonial, es bastante difícil de poder cuantificar y sobre todo de poder probar. Pero una de las recomendaciones es el test de proporcionalidad en cuanto a la intensidad. ¿Qué tiene mayor intensidad a nivel de Corte Suprema Civil, al menos? Lo que tiene mayor intensidad a nivel de Corte Suprema es la muerte. La muerte de un familiar, en este caso de un hijo, no sé si se acuerdan de ese famoso caso que ocurrió cuando un chino atropelló a un niño, en este caso, y la Corte Suprema dio una indemnización millonaria, ¿cierto? Porque el estándar de intensidad por la muerte de un hijo es alto. Entonces, se va a utilizar como estándar o como test de proporcionalidad la intensidad, hasta que la Corte Suprema Civil emita ese pleno casatorio en el cual ya establezca los estándares definitivos y nosotros los penalistas lo usemos, pues, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nuestro colega Oscar nos menciona, si no me constituye actor civil, ¿puedo participar en diligencias preliminares? Claro, puedes participar en diligencias preliminares. Es más, en este caso todavía no te van a pedir que estés constituido en actor civil, porque recordemos que uno de los momentos en los cuales me puedo constituir en actor civil, si bien es cierto hemos mencionado hasta cuándo, ¿no? Pero también tenemos que mencionar desde cuándo. ¿Desde cuándo te puedes constituir en actor civil? Desde la formalización de la investigación preparatoria. No te puedes constituir en actor civil en las diligencias preliminares todavía porque todavía no está claramente identificado en diligencias preliminares quién es el agraviado, ¿correcto? ¿Quién es el agraviado? Pero tienes derechos dentro de las diligencias preliminares, como cualquier parte, tienes derecho y esos derechos se encuentran contenidos en el artículo 92 del Código Procesal Penal. Si me permiten rápidamente, en el artículo 92 del Código Procesal Penal, una de las cosas que señala es ¿qué se entiende por agraviado? Dice, se considera agraviado a todo aquel que resulte ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias. Entonces, tú eres agraviado, ¿desde qué momento? Desde el momento en el cual se verifica que tú hayas sido, en este caso, ofendido por el delito o se te haya generado alguna consecuencia. Lo que hablamos en principio, ¿no? Derecho penal, parte general, sujeto activo de la acción, sujeto activo del delito. Perdón, sujeto pasivo de la acción, sujeto pasivo del delito. Entonces, pero todavía no te puedes constituir en actor civil. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera el fiscal sabe quiénes van a ser las partes completamente. De repente ni imputado hay, porque las diligencias preliminares también se pueden iniciar contra los que resulten responsables. Lo recomendable es desde la formalización en adelante. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de nuestra colega Fiorella.
¿Qué actuaciones puedo realizar en mi calidad de abogada de la parte imputada cuando el juez de investigación preparatoria da inicio a la etapa de control de acusación sin que previamente se haya resuelto el pedido de constitución en actor civil dentro de un proceso penal ordinario? Ah, claro, muy buena pregunta. A ver, en ese caso, el juez penal de investigación preparatoria, en principio, tiene que verificar previamente o tiene que identificar plenamente a los sujetos procesales. Pero si el juez de repente está apurado ese día y quiere hablar sobre el control de acusación, lo que podemos hacer es un incidente previo, abrir un incidente en la misma audiencia y decirle, señor juez, previo a la instalación de la presente audiencia, quiero señalar como incidente de que no se tiene conocimiento, en este caso, de la identificación plena de las partes, y en este caso, si es que hay algún pedido de constitución en actor civil. Los abogados del imputado no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque los abogados del imputado somos notificados recién después, ¿cierto? Por ejemplo, el proceso inmediato, el proceso de acusación directa, después se nos notifica. Y eso se abre en un incidente aparte. Pero si es que el juez inicia, en este caso, el control de acusación, se abre un incidente y se le dice, señor juez, antes de iniciar el control de acusación se debe verificar si es que han sido declaradas fundadas las constituciones en actor civil o no de los sujetos procesales. Sin embargo, la mayoría de veces el juez antes, incluso horas antes de la audiencia, ya declara fundada o infundada la constitución en actor civil para poder ahí sí tener el camino llano en su audiencia de control de acusación. Muchas gracias, doctor. Colega Guzmán ya tiene su micrófono activado. Doctor, buenas noches. En primer lugar, doctor, quería felicitarlo por la excelente ilustración y a la vez, doctor, preguntarle respecto a cuando el imputado es absuelto, pero el juez en la sentencia ordena que se pague una reparación civil, pero ha transcurrido 5 años y la parte agraviada no hace el retiro de la reparación civil. ¿Hasta qué plazo, doctor, podría hacer efectivo el agraviado esa reparación civil? Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, querido colega. Y muy interesante su pregunta, ¿no? Ha sido absuelto, pero hace 5 años no se cobra la reparación civil. ¿Qué plazo tengo que usar? A ver, tengo que remitirme a mi código civil, ¿no? Aunque ya poco lo usamos, y ver los plazos de prescripción y caducidad contenidos en el artículo 2001. Y me señala, inciso 1, a los 10 años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de la nulidad del acto jurídico. A los 7 años, la acción de daños y perjuicios derivados de las partes de violación de un acto simulado. A los 3 años, la acción para el pago de remuneraciones. A los 2 años, la acción de anulabilidad. A los 15 años, la acción que proviene de una pensión alimenticia. Entonces, ¿qué cosa es en este caso lo que está solicitando? Una acción personal, ¿cierto? Entonces, ahí se tiene que aplicar el plazo del inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil. Se aplican plazos civiles porque la responsabilidad es civil, no se aplican plazos penales. Gracias, doctor. Doctor, tenemos una última pregunta. Nuestro colega Freddy nos menciona, si hay varios herederos del agraviado, ¿cada uno debe constituirse actor civil? No es necesario, no es necesario. Uno de ellos se puede constituir en actor civil. Para el pago de la reparación civil, sí, eso es para toda la masa hereditaria, pero uno basta para constituirse en actor civil. De hecho, para constituirse en actor civil, me imagino que es por la muerte del agraviado y, bueno, para que sea un delito tiene que haber sido homicidio u otras razones. No necesariamente se presenta la sucesión intestada, ¿correcto? Porque en este caso lo que sí se tiene que acreditar es la legitimidad, ¿no? Y la legitimidad se puede acreditar con otro mecanismo que no sea la sucesión intestada. Porque imagínense, pues, ¿cuánto demora una sucesión intestada? Demora, en el mejor de los casos, 45 días hábiles, casi 3, 4 meses notarialmente. Entonces, para eso el proceso pues ya está en juicio oral, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Entonces, no se solicita, pero sí se solicita que acredite la legitimidad. Ahora, ¿se pueden constituir varios? Sí, pero si se constituye uno, basta. El tema no va a ser tanto para la constitución, el tema va a ser para la repartición del pago de la reparación civil. Ahí sí tiene que ser de manera igualitaria.
Muchas gracias, doctor. Con esta ronda de preguntas damos por concluida esta sesión magistral. Agradecemos su participación, estimados colegas, y expresamos un especial reconocimiento al doctor Rodrigo Paredes Lévano por su excelente ponencia y por formar parte de la familia Juris.p. Doctor, desearle un feliz año. Unas últimas palabras. De igual manera, Yane, desearte un feliz año a ti, a todos los amigos de Juris, a todos los colegas que nos están viendo ahora, un feliz año, un próspero año nuevo y pues este año nuevo a prepararnos más y a seguir contribuyendo en el derecho penal. Muchísimas gracias.